ustedes tengan conocimiento. Y vamos a hacer un pequeño modelito en la pizarra, un esqueleto de cómo debe ser esta medida cautelar. Recuerda, no proceden medidas cautelares antes de proceso constitucional. Y también debes tener en cuenta que no en todos los procesos constitucionales puedes plantear medidas cautelares. ¿Ya? Entonces, mira, observa esto. Procesos constitucionales y medidas cautelares. Aquí está el listado de los 7 procesos constitucionales que ya hemos visto a lo largo de todas nuestras sesiones. Ya conocemos el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad y el conflicto de competencias. Pero el problema en este caso es determinar en qué proceso constitucional proceden las medidas cautelares. En principio uno puede decir en todos, doctor, supongo, ¿no? Pero no es así. Cuando vemos el tema de los procesos constitucionales, medidas cautelares en el Código Procesal Constitucional, te dice expresamente que procede la medida cautelar en el amparo, el habeas data y el cumplimiento. En ningún momento te dice del habeas corpus. Pues tú puedes decir, entonces, doctor, ¿usted está diciendo que no procede la medida cautelar en el habeas corpus? Sí, no procede. ¿En qué sentido? En el sentido en que el habeas corpus, cuando viste su trámite, es una acción totalmente inmediata, de tutela urgente, es decir, de la misma naturaleza que el proceso cautelar, que también es de tutela urgente. Por lo tanto, hablar de medida cautelar, que es tutela urgente, en el habeas corpus, que también es de tutela urgente, sería doblar la acción de tutela urgente, porque se supone que todo habeas corpus tiene una velocidad en su tramitación más rápida incluso que una medida cautelar, porque una medida cautelar puede estar sujeta a plazos, 5 días para resolver. Un habeas corpus, inmediatamente el juez se puede constituir en el lugar de la detención arbitraria y puede disponer la liberación de la persona. Entonces, el habeas corpus todavía tendría una tutela mucho mejor que una medida cautelar. Entonces, en el habeas corpus no proceden las medidas cautelares por su naturaleza de tutela urgente. En el amparo sí va a proceder, en el habeas data también va a proceder, pero inclusive vamos a ver más adelante, hay supuestos especiales que también son considerados medidas cautelares dentro del habeas data. En el cumplimiento sí procede y de allí vamos a los 2 procesos de control de constitucionalidad. En la acción popular vas a encontrar que sí procede la medida cautelar, pero en la acción popular procede la medida cautelar luego de haber obtenido sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda. En la acción de inconstitucionalidad no procede la medida cautelar. Tú dirás, pero ¿por qué no procede, doctor, la medida cautelar en la acción de inconstitucionalidad? Porque se presume la validez de las normas jurídicas con rango de ley. Es por eso que una presunción no podría ser desvirtuada a través de una medida cautelar, que solamente es un mecanismo instrumental que adelanta los efectos de una sentencia. Es por eso que inclusive en la sentencia que se emita en el proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional puede determinar los efectos de la sentencia, ya sea estos retroactivamente a los actos y hechos que se produjeron antes de que se declare inconstitucional una norma. Por eso, en la acción de inconstitucionalidad no procede la medida cautelar. En los conflictos de competencia sí nos dice que sí procede la medida cautelar. Entonces, con este cuadro puedes darte cuenta que solo en 2 procesos constitucionales no proceden las medidas cautelares, el habeas corpus y la acción de inconstitucionalidad. Estando estas precisiones, vamos a ver las medidas cautelares. Por eso, así dice la norma. En los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento se pueden conceder. Por eso te digo que no dice habeas corpus,
porque no es porque esté prohibido, sino que el habeas corpus es un proceso mucho más rápido inclusive que una medida cautelar. Entonces, ¿qué procede? Medidas cautelares. Cualquier tipo de medida cautelar menos las medidas de ejecución forzada. Y dentro de las medidas de ejecución forzada sí procede la anotación de la demanda, por si acaso, como medida cautelar. Dice, medidas cautelares que pueden ser de innovar, no innovar, también podrían ser medidas cautelares especiales. Y también medidas cautelares de suspensión del acto violatorio. Suspensión del acto violatorio. Esta medida cautelar es importante porque, por ejemplo, si tú presentas una acción de amparo contra un acto de la administración pública, podría solicitar la suspensión de los efectos de dicho acto de la administración pública. Por eso te habla que medidas cautelares de suspensión del acto violatorio. Generalmente esta medida cautelar de suspensión lo vamos a tratar como una medida cautelar de innovar o no innovar, dependiendo de la situación jurídica vulnerada. En un momento vamos a ver estas dos medidas cautelares, ¿correcto? Ya. Entonces, en estas medidas cautelares vas a ver la medida cautelar temporal sobre el fondo. También sería posible, con una garantía, que en este caso no vayas a pensar que la medida temporal sobre el fondo es una medida excepcional, porque en este caso debes entender que te está diciendo que todas las medidas cautelares proceden. Así es que una medida cautelar temporal sobre el fondo también sería procedente. ¿Ya? Entonces vamos a ver, antes de ver esto, lo que les indiqué. Mira, vamos a la pizarra. Mira, esto que te indiqué sobre las medidas cautelares, generalmente vas a encontrar para lo que nos interesa, que no son medidas cautelares de ejecución forzada. Es bonito la teoría de las medidas cautelares, en especial las difíciles. A ver, yo te la voy a explicar a como yo lo he entendido. No me han enseñado, más bien yo de la lectura saqué una conclusión interesante. Tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Con eso tienen que ver las medidas cautelares que son de más utilidad en los procesos constitucionales. Ya. ¿Cómo así? Tú dirás, ¿cómo así? Mira, hay una medida cautelar, estamos en el presente hoy, y hay una medida cautelar que dice que te van a restituir la situación jurídica del pasado. Es decir, que con esa medida cautelar el pasado va a regresar al presente. ¿Qué medida cautelar es esa? Es la medida cautelar de innovar. Medida cautelar de innovar. Es decir, estás en el presente y vas a restablecer una situación pasada. Es decir, en el presente vas a vivir el pasado hasta que termine el proceso. Por eso no es que te van a restituir los derechos que estás pidiendo a futuro, sino simplemente van a restituir una situación pasada. Van a restablecer tu situación jurídica. Es como el ejemplo de un amparo laboral. Pides una medida cautelar de innovar. Entonces, como ya te botaron del trabajo, medida cautelar de innovar, señor juez, restablézcame en mi puesto de trabajo provisionalmente.
en las mismas condiciones en las que estuve antes de que se me saque de mi puesto de trabajo. Entonces ahí, medida cautelar de innovar, te hace vivir el pasado en el presente. Ahora también hay la medida cautelar de innovar. Eso tiene que ver con mantener el presente, de no innovar. ¿Cómo así tú dirás? En la medida cautelar de no innovar, se pide al juez que mantenga permanente una situación jurídica de hecho y de derecho que estoy viviendo. O sea, hoy día estoy viviendo este en mi presente y este presente debe mantenerse en el futuro. Entonces, no estamos hablando de restituirme el pasado, sino que mi presente se mantenga. Esa es la medida cautelar de no innovar. Ejemplo, en el amparo laboral hay una amenaza de violación de mi derecho al trabajo. A fines de mes me han dicho que me van a sacar. Entonces, lo que yo hago es, señor juez, presento mi demanda de amparo, hago admitir el amparo y presento una medida cautelar de no innovar para que se me mantenga en mi puesto de trabajo en tanto se resuelve la demanda. O sea, se me hace vivir el presente siempre, se quede estático. Y las medidas cautelares referidas al futuro. Entonces, es la medida cautelar temporal sobre el fondo. Tú le pides algo en la demanda, un futuro, ¿verdad? Un futuro. Ya. Ese futuro no lo has vivido en el pasado, ni tampoco lo estás viviendo en el presente. Es algo que se debe dar en el futuro. Entonces tú le pides, señor juez, con esta medida cautelar temporal sobre el fondo, que te haga vivir ese futuro en el presente. ¿Ya? Que te haga vivir ese futuro en el presente. Entonces, por ejemplo, tú dices, señor juez, a mí se me abona la suma de 800 soles y lo que yo quiero es que debido a que mi hijo está mal, se me se disponga como medida cautelar temporal, al haberse violado el contenido esencial de la remuneración, que se disponga el pago de la remuneración mínima vital. Entonces, en el pasado yo he ganado 800 soles, actualmente estuve ganando 800 soles. Pero lo que quiero es que el futuro, que es que me paguen una remuneración que en lo mínimo debe ser la remuneración mínima vital, ya se me pague en el presente. Eso es la medida cautelar temporal sobre el fondo. Entonces, estas medidas cautelares son de especial procedencia en el amparo. Ahora, tú puedes decir, pero doctor, el Código Procesal Civil se aplica supletoriamente. Ojo, recuerda que lo que se aplica supletoriamente son las resoluciones o jurisprudencia del TC y lo que dice la Corte Interamericana. Eso es lo supletorio cuando el Código Procesal Constitucional no lo dice. Por lo tanto, uno de los criterios que utiliza el TC es el principio pro homine. De las interpretaciones se debe estar a la que favorezca los derechos fundamentales. Por lo tanto, en base a esa interpretación, estas tres medidas cautelares son de especial procedencia. Decir que son excepcionales no sería lo correcto. Adicionalmente a eso, tú me dices, pero el Código Procesal Civil se debe aplicar. ¿Ya? Yo sé que el Código Procesal Civil dice que estas tres medidas son excepcionales, pero el Código Procesal Civil se aplica subsidiariamente. ¿Qué implica que sea subsidiariamente? Cuando a partir de los principios que informan los procesos constitucionales no hay norma. Allí es donde
viene a complementar algo que dice el Código Procesal Constitucional, pero no para cortarle sentido a la defensa de los derechos constitucionales, sino para coadyuvar a la defensa de los mismos. Por lo tanto, estas tres medidas cautelares son procedentes. Ahora te dije, dice la medida cautelar de suspensión. ¿Qué pasa? La medida cautelar de suspensión del acto puede ser una medida cautelar de innovar de suspensión. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa de innovar? Entonces, se suspende el acto restableciéndose en mi derecho. Pero sigamos, ya te quitaron el derecho, se suspende el acto manteniéndome en mi derecho. Depende de qué es lo que dice el acto administrativo. ¿Correcto? Entonces vemos esta figura importante. Ahora vayamos nuevamente a nuestras diapositivas. Mira, condiciones para conceder la medida cautelar. No son los requisitos, son las condiciones para conceder la medida cautelar. Dice, la medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional, teniendo en cuenta su... Ya. Ojo, si tú eres magistrado constitucional o eres abogado constitucionalista, nota que dice, la medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión cautelar. En ningún momento dice a garantizar el contenido del petitorio constitucional. Dice pretensión constitucional. ¿Por qué te hago referencia a esto? Porque a veces tú presentas una medida cautelar que no tiene que ver necesariamente con el petitorio de tu demanda. Y el juez inmediatamente te dice, como no tiene nada que ver con su petitorio, no ha sido solicitado en el petitorio, improcedente la medida cautelar. Cuando lo que la norma le dice es que debe garantizar el contenido de la pretensión constitucional. ¿Y a qué nos referimos? Mira, por eso debemos evitar en los procesos constitucionales que el juez actúe con excesivo formalismo y contravenga el principio pro homine. Eso no se le puede permitir, la contravención al principio pro homine, o en el proceso de habeas corpus contra el principio pro libertatis. Recuerda, favor processum, pro actioni, pro homine, favor libertatis, son 4 principios diferentes. En este caso, el pro homine es el que más nos interesa. Mira, cuando decimos pretensión, vamos a usar otro color. Cuando decimos pretensión, debes saber los elementos objetivos de la pretensión. Y ves que aquí está el petitum. ¿Qué es el petitum? Es el petitorio. Y después está la causa petendi. Y esta causa petendi puede ser de dos tipos. Fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. ¿Entiendes? Entonces, cuando dice la medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional, se está refiriendo a que debe garantizar todo esto. El juez debe dar lectura a toda la pretensión y verificar que lo que está solicitando como petitorio cautelar tiene relación con la pretensión constitucional y no limitarse solamente a verificar si lo solicitado como cautelar tiene que ver con el petitorio o se asemeja al mismo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vayamos otra vez a las diapositivas. Dice, la medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional.
teniendo en cuenta su irreversibilidad, orden público y perjuicio que se puede ocasionar. Entonces, el juez debe tener en cuenta para conceder una cautelar estas tres condiciones: que sea irreversible, hay que ver, que no afecte el orden público y que no perjudique a terceros o a la sociedad, ¿correcto? Eso. Si solamente interesa al particular, al afectado, agraviado, entonces hay que conceder la medida cautelar, porque eso no afecta al orden público, no afecta a terceros y también no va a causar ningún supuesto de irreversibilidad, que es lo que le pide como condición. Ahora, ¿cuál es el trámite cautelar? Dice, el juez, atendiendo a los requisitos, dicta la medida cautelar sin correr traslado. Ahorita vamos a ver los requisitos, no te vas a estresar, aquí están los requisitos, ¿ya? Ahorita vamos a ver. El otro era condiciones, el trámite y el siguiente es requisitos. El juez, atendiendo a los requisitos, dicta la medida cautelar sin correr traslado al demandado. Ya, presentas tu solicitud cautelar, el juez no va a avisar a nadie que has presentado la cautelar. Solamente dictará la medida cautelar, si es que reúne los requisitos. Dice, la ejecución dependerá del contenido de la pretensión constitucional intentada y del adecuado aseguramiento de la decisión final a cuyos extremos deberá limitarse. El juez puede conceder la medida cautelar en todo o en parte, y la apelación de la medida cautelar solo es concedida sin efecto suspensivo. Es decir, que si la demandada interpusiera un recurso de apelación contra la medida cautelar, esa medida cautelar, ese recurso de apelación no va a suspender los efectos de la medida cautelar, porque es sin efecto suspensivo. Y vamos a los requisitos de procedencia. Dice, el juez puede conceder la medida cautelar, deberá observar que el pedido sea adecuado o razonable, tenga apariencia del derecho y que exista certeza razonable de que la demora en su expedición puede constituir un daño irreparable, verosimilitud del derecho, periculum in mora y razonabilidad de la medida. Ahorita vamos a explicar eso en la pizarra, no te preocupes. Y esta parte importante, inaplicación de las normas del proceso civil. Dice, en todo lo no previsto expresamente en el presente código es de aplicación supletoria lo dispuesto en el título cuarto de la sección quinta del Código Procesal Civil, con excepción de artículo 618. Estos son los artículos que no son aplicables. Medida anticipada. Antes del proceso no proceden las medidas cautelares. 621. Sanciones por medida cautelar innecesaria o maliciosa. Esto tampoco es aplicable. Artículo 630. Cancelación de la medida. En ese caso se refiere expresamente en la cancelación al supuesto en el cual te conceden la medida cautelar luego de haber admitido a trámite la demanda. Si se aplicara el 630 y sale una sentencia desfavorable, la medida cautelar desaparece. Pero esta norma no es aplicable al proceso constitucional. Por lo tanto, aun cuando salga una sentencia desfavorable, los efectos de la medida cautelar persisten hasta que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. Esa es una garantía especial en los procesos constitucionales. Luego tenemos el artículo 636, medida cautelar fuera de proceso, que no procede. El artículo 642 al 672. Todos estos artículos se refieren a las medidas para futura ejecución forzada. Pero cuando vemos todo ese título de medidas para ejecución forzada, vemos que se queda en el 72. Y hay un artículo más dentro de ese capítulo, el 673. 673. ¿Y a qué se refiere el 673? A la anotación de demanda en los registros públicos. Es decir, que
de todas las medidas para futura ejecución forzada, la que sí procede en los procesos constitucionales de amparo, habeas data y cumplimiento es la anotación de demanda en los registros públicos. ¿Correcto? Ya, ya. Ahora vayamos un rato a nuestra pizarra para explicar unos temas. Mira, mira, vamos a ver aquí. Tenemos que este plumoncito. Ya. A ver, vamos a hacerlo con los otros colores. A ver. Especialista. Colocamos el nombre. Recuerda que esto colocamos porque la medida cautelar es dentro del proceso. Entonces aquí colocamos expediente. Después colocamos cuaderno. Aquí colocaremos cuaderno cautelar. Después escrito. ¿Qué número de escrito es nuestro cautelar? En este caso no hablamos de demanda cautelar, es una solicitud cautelar del 01-2024 porque esto forma un cuaderno aparte, no está en el mismo cuaderno principal. Después coloca sumilla. Vamos a pensar en un amparo laboral por madre trabajadora gestante, ¿ya? Entonces, sumilla, solicitud de medida cautelar de innovar. Es el caso en el que ya la sacaron de su puesto de trabajo. Y aquí le aclaramos dentro del proceso, dentro de proceso. Tiene que ser así, le subrayo bonito. Ya. ¿Quién es el juez competente para conocer la medida cautelar? Como es dentro del proceso, será el mismo juez que conoce el proceso principal. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, así, señor juez del Constitucional. Indicas la denominación del juez que admite a trámite tu demanda. Recuerda, donde no hay juez constitucional será el juez civil. Si no hay juez civil, seguramente te va a admitir a trámite el juez mixto. ¿Ya? Pero en ese caso vamos a ir por lo general, ¿ya? El juez constitucional. Luego de eso, igualito que en tu demanda te presentas. Nombres y apellidos. DNI. Domicilio real. Domicilio procesal. Domicilio electrónico. Es la casilla judicial del abogado. Y a usted
respetuosamente digo, dos puntos. Aquí empezamos con nuestra pretensión cautelar. Uno, pretensión cautelar. Entonces aquí dirás, ¿no? Como pretensión cautelar. Solicito medida de innovar para que se disponga mi reposición provisional en el cargo de mientras dura el proceso principal. Listo. Pretensión cautelar. Después de esto, un poquito utilizamos lo que dice el Código Procesal Civil. Colocamos forma de la cautelar. Nos vamos a decir medida cautelar de innovar. Acá colócale órgano de auxilio judicial. O sea, ¿quién te va a ayudar a cumplir? Generalmente va a ser el demandado, pero puede haber, por ejemplo, en la anotación de la demanda, el órgano de auxilio va a hacer el registros públicos, no el demandado. Entonces, por eso, órgano de auxilio judicial. El órgano de auxilio judicial puede ser, aquí le pones gerente, como estamos en un amparo laboral, gerente general de la empresa, a quien se notificará en. También puedes poner aquí afectado con la medida. Entonces aquí puedes colocar, bueno, a la empresa, ¿no? El nombre de la empresa en este caso. Después puedes colocar aquí en el 5 los fundamentos del pedido cautelar. En este caso, entonces, van a ser 3, ¿no? Aquí es donde explicas, digamos así, a verosimilitud. Del derecho. Es decir, aquí vas a explicar los fundamentos de hecho, o sea, lo que genera antecedentes
y los hechos que constituyen la violación del derecho que estás alegando. Después que los explicas, pasas a explicar el peligro en la demora. Igual, en este caso es importante que expliques qué pasa si no te conceden la medida cautelar, qué es lo malo que te puede pasar. Por ejemplo, voy a perder el seguro social si no me repone. Soy madre soltera, tengo un hijo a cargo y estoy embarazada. Necesito trabajar para sustentarme, no tengo familia. Peligro en la demora si no te dan la medida cautelar. Hice razonabilidad. Entonces, ¿qué medida cautelar es la razonable? La medida cautelar de innovar, porque restituyéndome a mi puesto de trabajo puedo recuperar mi remuneración y puedo atender mis necesidades que son de carácter alimentario. ¿Ya? Después de esto, puedes indicar contracautela. En este caso, generalmente puedes ofrezco caución juratoria. Ofrezco caución juratoria. Bien, como no nos alcanza para que no sea muy abajo, vamos a continuar en este espacio. ¿Ya? Ya entiendes qué es la continuación. ¿Ya? Entonces, mira, ofreces contracautela. El Código Procesal Civil dice monto, ¿no? De la cautelar y también bien sobre el que recae. Bueno, por si acaso, tal vez el juez dice, no ha señalado el monto, aunque no viene el monto, pones así, no es cuantificable. Después del monto, también te puede pedir el juez un monto de la medida cautelar bien sobre el que recae. En este caso podríamos entender, ¿no? Bien sobre el que recae. Entonces, ¿cuál sería el bien sobre el que recae? El cargo de. Cargo de. Después de esto, recuerda que en la medida cautelar solo ofreces prueba instrumental, prueba documental de actuación inmediata. No puedes ofrecer, por la naturaleza de tutela urgente, digamos, prueba de actuación mediata, una pericia, una inspección, declaración de parte de testigos, eso no, solo documental. Entonces, el octavo, medios probatorios. ¿Ya? Medios probatorios. Y aquí empiezas a ofrecer, ¿no? Puedes ofrecer, yo ofrezco, por ejemplo, pongo A, medios probatorios de la verosimilitud del derecho. Después indico, ¿no? Es medios probatorios, peligro en la demora. Después, como C, medios probatorios, razonabilidad. ¿Ya? Y después de esto, colocamos 8 anexos. Entonces,
Estos medios probatorios que son documentos los vas a anexar, ¿correcto? Pero adicionalmente como anexos vas a adjuntar, no te vas a olvidar, adjunta copia DNI, copia, como es una medida cautelar dentro del proceso, no dice el código copia certificado, solamente copia de demanda y anexos, disculpa, demanda, anexos y auto admisorio. Ya, eso adjuntas. Y de allí ya procedes a adjuntar todos los medios de prueba documentales, ¿no? 1, C, D, E. Y allí culminas con por lo expuesto. Entonces, conceda cautelar, ¿no? Ya sabes, a usted pido conceda cautelar. Por el espacio, solamente vamos con así, conceda cautelar. La fecha, y acá ponemos Lima, 23 de mayo, el día en que hacen la medida cautelar, del 2024. Y aquí no te vas a olvidar la firma de tu abogado. Y también aquí la firma del solicitante. Solicitante. Alguien me puede preguntar, y doctor, ¿y se paga arancel judicial? No, no pagas, porque recuerda que esta medida cautelar es dentro del proceso constitucional, es un instrumento del proceso constitucional, por lo tanto no está sujeto tampoco a pago de aranceles judiciales, se rige por el principio de gratuidad, ¿correcto? Entonces, esto es una medida cautelar en un proceso constitucional, ¿ya? Avancemos con nuestras diapositivas. Mira, ya has visto la medida cautelar conforme a los requisitos que hemos planteado. Ahora, mira, hay una figura interesante, conversión de la medida cautelar. Mira, la medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. Es en base a esta afirmación que yo te digo que si te sale sentencia de primera instancia en el proceso de amparo desfavorable, la medida cautelar se mantiene. Apelas. Si sale la sentencia de segunda instancia desfavorable, la medida cautelar se mantiene. Interpones RAC, recurso de agravio constitucional. Sale la sentencia del TC, que ya es cosa juzgada, entonces la medida cautelar desaparece. Entonces, en ese caso, eso se extingue. ¿Ya? Entonces, no se extingue antes. Eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, ganaste, dice, se conservan los efectos de la medida cautelar. En contrario sensu, si es que pierdes, también se mantienen mientras no haya cosa juzgada. En ese caso se conservan porque, recuerda, si obtienes sentencia de segunda instancia favorable, ya terminó el proceso. El RAC solamente es cuando pierdes el proceso. Se conservan los efectos de la medida cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en medida ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido al demandante o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución. Mira, si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se procede a la liquidación de costas y costos del procedimiento cautelar. Pues hay que tener cuidado. Puede ser de que obtenemos la medida cautelar, perdemos el proceso y al perder el proceso tendrías que pagar costas y costos. ¿Ya? Pero eso está sujeto a lo que el juez evalúe.
No es que necesariamente vas a pagar costas y costos, porque si tuviste razón para que te otorguen la cautelar, no puedes ser condenado a costas ni costos. Ahora dice, el sujeto afectado por la medida cautelar puede promover la declaración de responsabilidad. Está diciendo que el demandado que se le perjudicó con la medida cautelar, además de pedir costas y costos, podría pedir una indemnización, una reparación. Dice, responsabilidad de verificarse la misma, en modo adicional a la condena de costas y costos, se procederá a la liquidación y ejecución de los daños. Y si el juzgador lo considera necesario, a la imposición de una multa no mayor de 10 unidades de referencia procesal. Pero eso es en el caso donde evidentemente se verifique la utilización de una medida cautelar de manera maliciosa. Parece, la resolución que fija las costas y costos es apelable sin efecto suspensivo. La que establece la reparación indemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo. Pruebas en el cautelar constitucional. Dice, los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso pueden ser admitidos por el juez a la cautelar, siempre que no requieran actuación. Es por eso que te dije en el modelo que hemos hecho que solamente vamos a presentar u ofrecer medios de prueba de actuación inmediata. Dice, incluso si la prueba se conoce o se produce con posterioridad a la solicitud cautelar. Esto significa, presento hoy día mi solicitud, posteriormente tengo algo más de prueba que acredita la verosimilitud del derecho, lo puedo presentar, no hay problema. Y vemos una especial cautela en el habeas data. Dice, sin perjuicio de las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil, el juez de oficio o a solicitud de parte puede que mientras dure el proceso se inscriba en el registro o banco de datos que la información cuestionada está sometida a un proceso constitucional. 2. Disponer el bloqueo o la suspensión provisional de la difusión del dato o de la información sometida al proceso, cuando sea manifiesto su carácter discriminatorio, falso, inexacto, o si contiene información sensible o privada cuya difusión pudiese causar un daño irreparable. Y por último, la colocación de sellos de seguridad en los ambientes de las entidades, la incautación por parte del juez y la verificación o reproducción de la información cuando el juez aprecie riesgo de su ocultación, desaparición o destrucción. Entonces, aparte de las medidas cautelares, el juez también podría disponer estas acciones de oficio, sin que se lo pida la parte, o a pedido de parte, esto solo en el habeas data. Después vemos la regulación de la cautelar en la acción popular. Dice, en la acción popular procede solicitar la medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de primer grado. Es decir, no admiten a trámite la demanda de acción popular. Ya presento la medida cautelar. No, tienes que obtener sentencia estimatoria de primera instancia. Con esa sentencia estimatoria de primera instancia recién puedes pedir una medida cautelar. Dice, el contenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia de la norma considerada vulneratoria por el referido pronunciamiento. Y aquí está la medida cautelar en el proceso competencial. El demandante puede solicitar al tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto competencial. En este caso, esta medida cautelar no requiere de sentencia de primera instancia, porque esto es de instancia única ante el Tribunal Constitucional. Entonces, desde interpuesta la demanda, admitida a trámite la demanda competencial, puedes pedir tu medida cautelar. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, este podrá suspender el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional. La aprobación de la medida cautelar requiere el voto de 5 votos conformes. De los 7 magistrados, 5 deben estar de acuerdo con la medida cautelar para la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto competencial. Y con esto ya pasamos al tema de la actuación y ejecución de las sentencias en los procesos constitucionales. Mira, aquí hay una situación interesante. Habla de la actuación de la sentencia.
Dice, la sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata si el juez estima que no se generará una situación irreversible ni se ocasionará daños desproporcionados al demandado. La actuación inmediata de la sentencia es independiente de la apelación que se interponga contra ella y se solicita ante el juez que emitió la resolución. La resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al proceso. Conforme a lo indicado, te está diciendo que si ganas el proceso constitucional en primera instancia, esta sentencia, a pesar que sea apelada, se ejecuta inmediatamente. Por eso dice actuación inmediata de la sentencia estimatoria. Ahora, ¿cómo hacemos valer? Si es que has interpuesto apelación, se supone que todo el expediente va a subir a segunda instancia. Pero te están diciendo, pero la sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata. ¿Cómo lo ejecutas? Para eso tienes que hacer un cuaderno especial. Variemos, no es una medida cautelar esto, ¿ah? Por si acaso, no es una medida cautelar, sino que está diciendo que si apelan, la sentencia, a pesar de la apelación, es de actuación inmediata. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Mira, en la pizarra vamos. Vamos a modificar algunos datos y lo vamos a convertir esto en una. Como el expediente principal se va a elevar, vamos a pedir cuaderno de actuación inmediata de sentencia. ¿Ya? Entonces vamos a poner un cuaderno de actuación o ejecución inmediata de sentencia. Ya con eso le estamos diciendo, no hay, señor juez, no importa que tú eleves el principal por la apelación, pero fórmate un cuaderno para que ejecutes mi sentencia. Y aquí vamos a pedir solicitud de actuación inmediata de sentencia. Estimatoria. Lo diriges al juez de primera instancia que ha sacado tu sentencia, porque él es el que va a ejecutar. Te presentas y en este caso, pretensión, ya no pones cautelar porque esto no es una medida cautelar. Pretensión de actuación inmediata. Acá vamos a pedir como pretensión principal. Solicito en, a ver, espérate, en actuación inmediata de la sentencia se disponga mi reposición. En este caso ya no vas a poner provisional porque están ejecutando ya la sentencia. De frente vamos a hacer mi reposición. En este caso, aquí vas a poner lo mismo que dice la sentencia. Se dispone la reposición en el cargo, ya, entonces eso vas a colocar. Y ya no colocas esto mientras dure el proceso principal, porque eso ya no tiene razón. Esto ya no va a la forma de la cautelar.
Acá vamos a poner órgano encargado de la... Órgano encargado, órgano de ejecución, vamos a poner de actuación inmediata, ¿ya? De actuación inmediata. Entonces, gerente general de la empresa a quien se notificará en. Esto ya no ponemos afectación con la medida, no tiene sentido. Aquí colocamos 3 fundamentos del pedido de actuación inmediata. Aquí ya no vas a poner pero verosimilitud del derecho, peligro en la demora. Solamente aquí explicarás, ¿no? Ya no cumple con estos requisitos. Simplemente dirás así, algo corto y preciso. Con fecha se emite sentencia que dispone aquí 2. Esta sentencia en su actuación inmediata. Entonces, aquí le vamos a decir, pues acá le pones, explicas la, no genera irreversibilidad, no irreversibilidad, y B, tampoco causa daños, no daños. Eso le explicas. Algo somero, no te preocupes. Después, contra cautela, ya no ofreces. Eso no tiene nada que ver. Monto del petitorio, tampoco ofreces. Bien sobre el cual cae, tampoco. Medios probatorios y anexos. Ahí de frente nos vamos a colocar. ¿Qué vamos a colocar? Los principales actuados. Para mí, solo la sentencia. Puede ser también demanda, anexos y auto admisorio. Aquí copia del DNI, va, anexos auto admisorio, sentencia. En copia certificada sería bueno. Si es la copia certificada. Por lo expuesto, pido actuar sentencia. Fecha, lugar, firma del abogado y del solicitante. Esto también es una solicitud. ¿Ves? Es más sencillo, pero es útil para que te des cuenta. O sea, tal vez obtuviste una sentencia de amparo favorable o una acción de cumplimiento y tal vez tú dices, ahora, ¿qué hago? ¿Tengo que esperar a que termine todavía el proceso? No, ya puedes pedir la actuación inmediata de tu sentencia, ¿ya? Vayamos ahora a nuestras diapositivas. Ya, pues ya hemos visto la actuación de la sentencia. Ya. Imaginemos ya terminó el proceso, ejecución de la sentencia. Dice, las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de otros órganos jurisdiccionales. Entonces, el juez tiene procesos civiles, penales, laborales, contencioso administrativo. A lo que debe dar preferencia es a la ejecución de las sentencias en los procesos constitucionales. Para el cumplimiento de las sentencias y de acuerdo con el contenido específico del mandato y la magnitud del agravio, el juez debe: 1. Velar
porque la sentencia se cumpla según sus propios términos, actuando con la prudencia e imperatividad que las circunstancias del caso impongan. Mira, acá hay unas situaciones especiales, ¿ah? Si el demandado no cumple con el mandato, el juez constitucional remite los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo con sus atribuciones. Mira, ojo, ¿ah? Como primer medida, de frente lo remite al Ministerio Público. No está diciendo de que la primer medida del juez constitucional es requerirlo bajo apercibimiento de multa. No, de frente lo requiero bajo apercibimiento de denunciarlo penalmente. Ahora mira, dice, también puede disponer el inicio del procedimiento disciplinario del funcionario o servidores públicos ante la entidad que corresponda para su destitución. O sea, inmediatamente puede decir uno u otro. También puede decir, en 10 días cumpla con la sentencia bajo apercibimiento de iniciar proceso administrativo disciplinario en su contra para su destitución. Entonces, esas son medidas especiales. Acá no dice nada de que hay que multar primero, hay que esperar, hay que ser comprensivo, pobre entidad. No, estamos hablando de un derecho fundamental. Entonces, el juez inmediatamente debe ir con las medidas más fuertes. Por algo se ha declarado fundada la demanda. Segundo, mira, si el cumplimiento de la sentencia depende de varias voluntades y si no se acata en el plazo de 5 días hábiles, el juez remite los actuados al Ministerio Público para que actúe de acuerdo a sus atribuciones. Mira, y acá le ordena, mira, el Ministerio Público formula denuncia penal contra el titular de la entidad y los que resulten responsables, pudiendo exigir su prisión preventiva. Mira la importancia, y esto no está sujeto solamente, pues eso será, doctor, aplicable al habeas corpus, ¿no? Aquí no dice ninguna distinción solo en el habeas corpus. En los procesos constitucionales, habeas corpus, amparo, cumplimiento habeas data, esto es factible en la ejecución de la sentencia. Ahora dice, si el cumplimiento de la sentencia depende de previsiones contenidas en el presupuesto general de la República o presupuestos de entidades estatales, la parte vencedora puede pedir al juez que modifique la ejecución material de la sentencia, proponiendo una fórmula sustitutoria que cause igual satisfacción a su derecho conculcado. Imaginemos que se ha dispuesto la reposición de una trabajadora y resulta que no hay ya ese cargo, esa función. Terminó el proceso constitucional y no hay el cargo o función. Entonces, lo que está pidiendo la entidad es al MEF para que cree la plaza. Ya. Entonces, ¿qué sucede? De repente la trabajadora dice, en mi sentencia dice que me deben reponer en Arequipa. Sin embargo, yo he verificado que en Tacna hay una plaza y yo quisiera irme a esa plaza vacante, que tiene el mismo nivel que la plaza que yo venía ocupando. Entonces le presento una fórmula indicándole que si bien no existe plaza y hasta que se espere el presupuesto para que llegue por el MEF, pides que el mandato en su ejecución material se realice en la ciudad de Tacna y ya no en Arequipa, porque en Tacna hay una plaza vacante cuya remuneración viene ya del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, allí puedes hacer eso. En ese caso, el juez corre traslado del pedido y escucha a la parte vencida, decidiendo lo que corresponde. Si el juez acepta la fórmula sustitutoria, debe emitirse un auto, que así lo establezca, el cual es impugnable con efecto suspensivo. La ejecución por sustitución implica que el juez aduce los apremios a su logro y que deja sin efecto los emitidos. Ahora mira, viene la ejecución de la sentencia. Dice, mira, en los procesos de habeas corpus, las sentencias estimatorias las ejecuta el juez o la sala que la expidió, sin necesidad de remitir los actuados al juzgado de origen. Ya, pues, una sala declaró fundada la demanda de habeas corpus. Ella misma puede requerir la ejecución. Ahora dice, para el cumplimiento de las sentencias, el juez puede optar de oficio o a pedido de parte por otras medidas de ejecución como son. Le da alternativas de medidas de ejecución: la remoción, destrucción de cosas, objetos o edificaciones, paralización de obras,
entre otras técnicas de ejecución que el juez considere necesarias. También cualquier otra decisión o medida que sea proporcional y razonable para la preservación, restitución y protección de los derechos constitucionales objeto del proceso. Es decir, que no necesariamente el juez se va a guiar por lo que expresamente dice la sentencia que dispone la fundabilidad de la demanda, sino que debe utilizar su creatividad e ingenio para crear medidas tendientes a que se logre la ejecución de la sentencia lo más pronto posible. Y por eso es que le habilita una serie de medidas que puede hacer uso. Costas y costos, dice. Si el proceso fuere desestimado por el juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tal vez tú presentas la demanda con la intención de perjudicar, pero en ese caso recuerda que la temeridad procesal se debe acreditar, no es que uno lo presume, debe estar acreditada. Ahora dice, si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el juez establezca a la autoridad, funcionario o persona demandada, salvo en los supuestos de temeridad procesal. En este caso, ¿qué está diciendo? Recuerda que existe también el amparo contra particulares. En ese caso, el particular pagará costas y costos. También esto se extiende a la autoridad o funcionario del Estado. Tú dirás, ¿ellos también pagan costas y costos? Sí, porque son funcionario y servidor los que han afectado el derecho constitucional. Solamente cuando hablamos de una entidad, de la entidad del Estado, el Estado no está sujeto al pago de costas procesales. ¿Qué son las costas procesales? Son los aranceles judiciales que se ha podido pagar, los cédulas de notificación. Eso va a pagar. Y también los costos del proceso. Los costos del proceso sí los paga el Estado en los procesos constitucionales. Entonces, costas no paga el Estado, costos sí paga el Estado. ¿Correcto? Pues dice, en los procesos de habeas corpus, amparo y de cumplimiento, el Estado solo puede ser condenado al pago de costos. En los procesos de habeas data, allí mira es interesante, en el habeas data el Estado está exento de la condena de costas y costos. O sea, en el habeas data es el único proceso constitucional donde el Estado no paga ni costas ni costos. Otras figuras relacionadas con la ejecución es la represión de actos homogéneos. Hay un procedimiento para la represión de actos homogéneos. ¿A qué se refiere este supuesto? Mira, culmina el proceso constitucional con sentencia estimatoria. Estamos ejecutando la sentencia. Y puede suceder dos situaciones. Imagínate que están ejecutando la sentencia de mi reposición laboral, me reponen, pero me han repuesto en un cargo que no correspondía según la sentencia. En ese mismo caso, el empleador agarra y me dice, estás despedido por abandono de cargo. Pues tú le dices, pero yo no he hecho ningún abandono de cargo porque ese no es el cargo en el cual se me ha dispuesto mi reposición. Entonces yo no tengo la obligación de ostentar ese cargo. No, igual estás despedido. Entonces, ¿qué hacemos contra ese acto? ¿Voy a hacer otro proceso constitucional de amparo? No. En ese caso, hago uso de esta figura, procedimiento para la represión de actos homogéneos. Entonces, al juez de la ejecución constitucional le digo, señor juez, por si acaso me acaba de despedir por no ocupar el cargo que él me ha dado y que no es el que usted ha dictado. Entonces, allí inmediatamente inaplica ese nuevo despido y continúa con la ejecución. Ese es un primer supuesto. Otro supuesto también interesante dentro de la represión de actos homogéneos es el siguiente. Gano yo el proceso. Resulta, mira, resulta que habiendo ganado el proceso y estando en ejecución, otra persona en la misma situación de hecho y de derecho, en una situación homogénea, se apersona a mi proceso y pide que los efectos de la sentencia se le extiendan, declarando como acto homogéneo el acto que él ha sufrido como violatorio. En ese caso, también se puede usar la figura de la represión de actos homogéneos. Mira,
Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de habeas corpus, amparo, habeas dato de cumplimiento, podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de la ejecución. ¿Ves? Parte interesada. Imagínate en un habeas corpus. Son dos personas, están prófugas de la justicia. Uno ha presentado el habeas corpus, le ha salido bien. Y justo es por un hecho que también corresponde a la otra parte. Entonces, se apersona la otra parte, el otro que está escondido, se apersona al proceso de habeas corpus y pide represión de actos homogéneos porque es la misma situación. Efectuado el reclamo, el juez resuelve previo traslado a la otra parte por el plazo de 3 días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente. Nos recuerda, tú como tercero, si te enteras y estás en la misma situación que otro que ha ganado el proceso, podrías apersonarte. Inclusive para evitar en esos casos supuestos de acumulación de procesos que vuelvan lento el proceso original, el juez puede disponer la represión de actos homogéneos. Y para evitar que el primer proceso se dilate, puede pedir la desacumulación y crear un proceso para la represión del acto homogéneo y así evitar que se afecte. Si lo considera, que podría afectarse la celeridad de la ejecución del proceso que ha ganado el demandante original. Otro supuesto es la apelación por salto. Mira, es interesante esta figura. De forma excepcional, se permitirá la apelación por salto en casos de resoluciones judiciales en proceso de ejecución de sentencia. Ahí está, proceso de ejecución de sentencia. ¿Cuándo? Se verifique una inacción en su ejecución o cuando se decida en contra de la protección otorgada al derecho fundamental agredido y se desproteja los derechos fundamentales cuya protección ya se otorgó. Imagínate, te dice que se te debe reponer en el cargo de asistente administrativo 2. La entidad informa que no hay el cargo de asistente administrativo 2 y te está reponiendo como asistente administrativo 3. El juez dice, se ha cumplido con la reposición al trabajo y por lo tanto se concluye el proceso. Entonces, un momentito, a mí me tienen que reponer asistente administrativo 2, no asistente administrativo 3. Es 50 soles menos como remuneración. Ah, no, eso no importa. Ya, pues, en ese caso, contra esa resolución tú puedes irte en apelación por salto al Tribunal Constitucional. Ahora bien, mira, dice, no procede la apelación por salto cuando el cumplimiento de la sentencia comporte un debate sobre la cuantificación del monto de la pensión de cesantía o jubilación, de los devengados o de los reintegros de los intereses de las costas y de los costos. ¿Ya? En ese caso no procede la apelación por salto al Tribunal Constitucional. Dice, el mandato de la sentencia constitucional cuya ejecución se pretende se establece en forma clara y expresa que es de cumplimiento progresivo. Ahí dice de cumplimiento progresivo. Progresivamente se restablecerá el derecho del demandante a. Pues en estos dos casos no procede la apelación por salto al Tribunal Constitucional. Ya, mira, ¿por qué digo que la apelación por salto es al Tribunal Constitucional y no a la sala? Porque dice, mira, en los supuestos de apelación por salto, en el caso de resoluciones en ejecución, el juez eleva los autos al Tribunal Constitucional, por eso es apelación por salto. Se salta a la sala superior y directamente se va al TC, en el plazo improrrogable de 2 días hábiles. No se requiere audiencia para su resolución, por lo que el TC resuelve en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde su programación respectiva. Se permite recurso de queja en caso se deniegue el recurso de apelación por salto contra resoluciones en ejecución. Entonces, imaginemos, presento mi recurso de apelación por salto. Dice, no, está en un supuesto de que no procede. Entonces, como tú dices, no, pero ya se pasó el juez de ejecución, no quiere. Entonces, tú presentas una queja al TC. Y el TC, si verifica que efectivamente se ha producido una indebida falta de concesión de recurso de apelación por salto, él declara fundada la queja y dispone que le remitan todo. Y por último, la ejecución de resoluciones supranacionales. Mira,
Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales a cuya competencia se haya sometido expresamente el Estado peruano no requieren para su validez o eficacia el reconocimiento, revisión y examen previo alguno. ¿A qué se refiere este supuesto? A que en el caso de la ejecución de resoluciones supranacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese caso no procede el exequatur, que es un procedimiento de reconocimiento de la sentencia. No requiere eso, inmediatamente se ejecuta. Dice, dichas resoluciones son comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al presidente del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial remite las resoluciones al tribunal donde se agotó la jurisdicción interna. El tribunal donde se agotó la jurisdicción interna dispone su ejecución por el juez competente. Y con eso culminamos nuestra clase del día de hoy sobre medidas cautelares, actuación y ejecución de sentencias en los procesos constitucionales. Excelente ponencia, doctor. Vamos a proseguir con la ronda de preguntas. Muy buenas tardes, buenos días con todos los participantes. Ahora, conforme al itinerario de la sesión académica, realizaremos la ronda de preguntas. En ese sentido, los invito a formular sus preguntas de forma oral, levantando la mano. Y en su defecto, lo pueden realizar también de manera escrita por el chat grupal. Tenemos, doctor, la primera pregunta que nos dice el colega Alan Augusto, ¿no viste? Referente a la reposición de los derechos adquiridos mediante acto administrativo en acción de cumplimiento, ¿es posible la medida cautelar en forma de innovar, ya que previamente había adquirido derechos por la resolución administrativa y recientemente me lo quitaron? A ver, dice el señor Alan, dice, doctor, referente a la reposición de derechos adquiridos mediante acto administrativo en acción de cumplimiento. ¿Es posible la medida cautelar en forma de innovar? No, en ese caso, innovar es restablecer una situación jurídica que ya has vivido. Ya, puede haber algunas resoluciones que disponen, por ejemplo, se dispone el restablecimiento de su remuneración. En ese caso va a proceder la remuneración de innovar. Pero imaginemos que nunca percibiste esa remuneración. En ese caso tendrías que hacer uso de una medida cautelar temporal sobre el fondo para adelantar los efectos del acto administrativo. Allí eso sería la primera parte. A ver, ¿qué más dice? A ver, es posible la medida cautelar en forma de innovar, ya que previamente había adquirido derechos por la resolución administrativa y recientemente me lo quitaron. Claro, si lo que pasa es de que solicitó se ejecute un acto administrativo, ya. Lo que contiene el acto administrativo es restablecerte un derecho que ya viviste, y me dices, sí, doctor, entonces presentas tu medida cautelar de innovar para que te restablezcan ese derecho. O me dices, ya, ya viviste ese derecho que te está reconociendo, ¿ya lo percibiste antes? No, no lo he percibido, doctor. Entonces tienes que presentar una medida cautelar temporal sobre el fondo. Excelente respuesta, doctor. Asimismo, tenemos otra pregunta del colega Hot que dice, doctor, ¿cuál es la diferencia del concepto de alcances del orden público con el interés público? Con un ejemplo, por favor, si pudiera realizar. Ah, orden público, interés público. Mira, a ver, vamos a explicarlo en la pizarra, ¿ya? A ver. Mientras uno es objetivo, el otro es subjetivo, ¿ya? Ahorita vas a ver esta situación. Ya, aquí vemos varias personas. Cada una de estas personas tiene un interés. Generalmente son intereses particulares, ¿ya?
Todas estas personas tienen un interés. Generalmente son intereses particulares. Interés particular es aquello que solamente le interesa a ella, a nadie más. Bueno, que le paguen una deuda, que, que le reconozcan un derecho que solamente a él le va a interesar. Pero sucede que a veces puede decir el interés de esta persona es el interés A. Cuando ves el interés de esta persona es también A, A, A. Por ejemplo, les interesa mejorar la educación en el país. Todos quieren que se mejore la educación en el país. Y así, por ejemplo, aquí ya vemos un número indefinido, ¿no? De personas que también tienen interés en la. Entonces, este interés, que es el mismo para todas las personas, en este caso, vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver si nos sale dentro de esta figura. Entonces, este interés que todos los peruanos tienen es lo que se denomina interés público. Es subjetivo, ¿ves? Porque depende de lo que cada uno piensa. Por eso es difícil. Podemos definir el interés público, es aquello que interesa a la colectividad peruana en su conjunto. Ya, pero esa palabra interés público es un tanto difícil. Es fácil definirla, ya lo entendiste, pero el problema es cuando digamos, ¿cómo determinar que todos tienen interés en eso? Es, por ejemplo, en el caso del aborto. Entonces, pues, alguna parte puede decir, el aborto se debe de legalizar, y otra parte dice que el aborto no se debe legalizar. Entonces, ¿cuál es el interés público? En ese caso, ¿legalizamos el aborto o no lo legalizamos? La marihuana, ¿legalizamos o no lo legalizamos? Cuando todos los peruanos digan, sí, hay que legalizar la marihuana, hay que legalizar el aborto terapéutico, entonces allí eso se convierte en interés público, ¿ya? Ahora, mira, eso es el interés público, algo que interesa a la generalidad de la población. Ahora, cuando hablamos de orden público, ya es de índole objetiva, ya no subjetiva. Pues aquí está nuestro Perú y necesitamos que todos realicen sus acciones de manera que no afecten el derecho de terceros. El derecho de uno termina donde empieza el derecho de otros. Eso es una forma de convivencia. El orden público es una convivencia armónica de los ciudadanos de un Estado. Es objetivo, mientras que el otro es subjetivo. Entonces, que no afecte el orden público es que no afecte a los ciudadanos peruanos en su conjunto o a terceros. Y el interés público es aquello que interesa a todos los peruanos en su totalidad. Pues esa es la diferencia entre orden público e interés público. Excelente respuesta, doctor. Nuevamente nos pregunta el colega Hot, ¿cuándo sería una medida cautelar dentro del proceso y fuera del proceso? Ya, ¿cuándo sería una medida cautelar? Ya mira, también te lo explico. Aquí en este ladito vamos a explicar, ¿ya? Para no estar borrado. Eh, discúlpame, aquí se agotó. Con el azul vamos a hacer. Mira, hablamos de medida cautelar dentro del proceso cuando se obtiene la resolución que admite demanda.
Entonces, cuando tienes la resolución que admite demanda, ya puedes presentar una medida cautelar dentro del proceso. ¿Por qué? Porque en esta medida cautelar dentro del proceso, uno de sus requisitos es que debes adjuntar la resolución que admite a trámite la demanda. Ya. Ahora, aquí está la interposición de la demanda. La medida cautelar antes de proceso, que no es procedente en los procesos constitucionales, por si acaso, pero sí puede ser en un proceso laboral, en un proceso contencioso administrativo. La medida cautelar antes de proceso se da antes que presentes tu demanda. Medida cautelar antes de proceso. Es antes que interpongas la demanda. Ahora, el problema está aquí. A veces el cliente se desespera en este vacío, mira. Aquí aparece un vacío. Claro, es fácil, ya te dije, ¿no? Lo que es. Pero hay que es bueno discutir también problemas. Tal vez dar la opinión, ¿no? Este vacío. Y doctor, ¿qué pasa si presento mi medida cautelar después de interponer la demanda y antes que se emita la resolución que admite la demanda? Ya. Esa medida cautelar se va a considerar dentro del proceso, pero la van a declarar inadmisible para que adjuntes la resolución que admite a trámite la demanda. Porque como es un proceso autónomo, el proceso cautelar, entonces el juez como que por ese momento se vuelve cieguito y dice, inadmisible tu cautelar y adjunta la resolución que admite la demanda. Entonces, esta medida cautelar que presentas luego de interponer la demanda y antes que se emite el auto admisorio, es una medida cautelar dentro del proceso, pero que va a ser declarada inadmisible hasta que se emita la resolución que admite a trámite la demanda. Esas son lo especial en ese caso. Excelente respuesta, doctor. Tenemos una última pregunta del colega César que dice, ¿cuál es la diferencia entre el petitorio y la pretensión al ser aplicado en la solicitud de medida cautelar? ¿Cómo? ¿Cuál es eso? La última, doctor, el colega César. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el petitorio y la pretensión al ser aplicado en la solicitud de medida cautelar? Ya, pretensión y petitorio al ser aplicada en la medida cautelar. Ya, mira, eso es interesante en el proceso constitucional. Vamos a hablar del proceso constitucional. También está en el proceso civil, pero no es muy claro como en el procesal constitucional. Mira, como les dije, te dije, dice que la medida cautelar debe estar sustentada en la pretensión constitucional. Ya. A veces uno puede ser muy apresurado y puede decir, entonces lo que pida como medida cautelar debe ser lo mismo que está en el petitorio. ¿Cómo así? Si en el petitorio de mi demanda digo solicito se me reponga a mi cargo, es lógico que en la medida cautelar también voy a solicitar que vía medida cautelar de innovar se me reponga provisionalmente en el cargo. Hay una relación, ¿ya? Pero la situación es diferente cuando, por ejemplo, mira, tú no quieres todavía que te repongan en el cargo. Tú vas a pedir que te reserven tu cargo hasta que culmine la demanda. Ahí el juez puede decir, un momentito, en tu petitorio tú pides la reposición. Por lo tanto, como cautelar, tú no puedes pedir la reserva de plaza, porque no es tu petitorio. Entonces, allí es donde es importante esta distinción. El Código Procesal Constitucional te dice, debes estar a la pretensión constitucional. No dice que vas a estar al petitorio de tu demanda. Entonces, ¿qué implica eso? Que el juez debe evaluar la solicitud cautelar teniendo en cuenta la pretensión. Y la pretensión comprende elementos. Dos, el petitorio y la causa de pedir.
que implica los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Entonces, si doy lectura a todo esto, que es la pretensión constitucional, puedo darme cuenta que pese a que en el petitorio no se pide la reserva de plaza, yo podría conceder una medida cautelar reservando la plaza hasta que culmine el proceso, pese a que en el petitorio no se habla de ninguna reserva de plaza. Es por eso que te dice, debes tener en cuenta, juez, al momento de estudiar la solicitud cautelar, que ésta debe coincidir con la pretensión constitucional, es decir, con todo. Petitorio, causa de pedir, fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. Excelente, doctor. Muchas. En nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor José María Pacori por su magnífica presentación.